gustan tomar asiento. ¿Cómo están? Bien bendecidos. Nada más, a ver. ¿Cómo están? Estamos bien bendecidos. Amén. La verdad es que Dios está haciendo cosas grandes en nuestras vidas. Y ya les iba a decir, ¿se han escuchado de Mefiboset? No, pero esa ya la vez pasada. Me equivoqué de hoja. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? A ver, levántelas. Porque hay personas que no han traído sus Biblias y ya tienen años de venir, de ser cristianos y no tienen Biblias. A ver qué pasó. Acuérdense que el teléfono es para hablar por teléfono, no para tenerlo ahí y estar viendo los versículos. Hay que comprarnos una Biblia para que la rayes y le hagas tuya la palabra ahí, muy chido. Vamos a orar. Vamos a orar por la palabra. Y yo quisiera que pusieras tu mano ahí en tu corazón. Pon tu mano ahí en tu corazón. Todos pongan su mano en su corazón. Solamente los que no tengan corazón, no se pongan su mano ahí en su corazón. Cierra tus ojos y dile al Señor: Padre, háblame. Padre, necesito escuchar tu voz. Padre, yo te doy gracias hoy en este día, porque tú nos has traído, Señor, con un propósito. Gracias, Padre, porque nosotros ya te alabamos, te honramos con nuestros cánticos, con nuestras oraciones. Y hoy, Padre, nosotros hoy queremos recibir tu palabra. Te pedimos, Señor, que llenes este corazón, que nos llenes de tu presencia hoy en este día, Señor, que abras nuestros oídos, Señor, que nosotros podamos escuchar hoy tu palabra, Señor. Padre, yo hoy te pido, Señor, que tú hables a tu iglesia, que tú nos hables, Padre, a través de tu palabra. Yo pongo mi vida en tus manos, Señor. Yo te pido que tú me uses, que quites toda palabra vana que salga de mi boca, Señor, que sea palabra tuya, Señor, palabra de edificación, de exhortación y de consolación, Señor. Te damos gracias, Padre, hoy en este día. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Y yo te pido, Señor, que quites toda distracción de mi vida, Señor, de mi mente, de mis ojos, Señor. Y solamente quiero enfocarme, Señor, en escuchar tu palabra hoy en este día. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, ¿cómo están? Bien. Qué bueno. Bien bendecidos. Vamos rápido a la palabra de Dios. Yo me siento raro con esto. Lo voy a apagar. Me dicen si me funciona. ¿Ya? Es que me siento raro con el micrófono, siento así como que no me puedo mover. Sí, sí lo escuchan, ahorita le echo ganas. Ahorita, a ver. Sí. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro del profeta Ageo. Gracias. En el libro del profeta Ageo. Y vamos a leer desde el 1 en adelante. Ya cuando estemos ahí, nada más díganme amén. Amén. ¿Ya? Ok, dice la palabra de Dios: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Sadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos,
Sembráis mucho, recoges poco, comes y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis. Y el que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traer madera, y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, de la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Sabemos la historia del pueblo de Israel, y sabemos el contexto de esta historia. Sabemos que el pueblo de Israel estuvo en el exilio, y estuvo 70 años en el cautiverio, cautivos. Fueron 70 años cautivos, y entonces fueron libertados. ¿Pero por qué fueron libertados? Porque se le ocurrió de repente ¿a quién? Al rey Darío. ¿Usted cree en eso? Había un propósito para sus vidas. El propósito, y yo lo tomo en esto, hago un paralelo en esta lectura y en este contexto, el paralelo de nuestras vidas con el paralelo del pueblo de Israel. Es muy semejante. Fueron libertados con un propósito. El propósito, porque fueron libertados, fue para reedificar la casa de Dios, el templo. Ese fue el propósito por el cual fueron reedificados, fueron libertados. Tú fuiste libertado. Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario para darte libertad, para que ya no fueras más cautivo del pecado, para que ya no fueras más prisionero de la idolatría, de todo lo que veníamos viviendo, de nuestra vana manera de vivir. Fuimos libertados, pero hay un propósito en nuestras vidas. Siempre nos hablan, cuando nos hablan de Jesucristo, y te dicen: es que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y el propósito de nuestra vida no es que te hagas rico, que te hagas millonario, que seas feliz, que seas malo, que dejes de ser malo, que ahora seas bueno. Esto no se trata de la lucha libre de los buenos y de los malos contra los buenos. Hay un propósito para tu vida, para reedificar la casa de Dios, para reedificar y edificar en el reino de Dios. Este es el propósito para tu vida, y ese es el propósito para nuestras vidas. Aquí podemos ver claramente que el pueblo de Dios estuvo
reedificando, pero pasó algo ahí en esta historia, pasó algo y dejaron la obra y empezaron a reedificar sus propias casas. ¿Se han leído esta historia? Todos la hemos leído. Dejaron de edificar su casa y empezaron a edificar sus propias casas. Empezaron a edificar sus propias casas. Hay un historiador que se llama Matthew Henry que dice él en un libro que fue tanto y muy triste este asunto, que ellos iban por las noches a robar del material que ellos mismos habían comprado para edificar el templo. Empezó a ver rapiña, empezaron a llevarse las cosas que le pertenecían al templo de Dios, a lo sagrado. Empezaron a hurtar, a robar para edificar sus casas. Ya no nomás habían abandonado la obra, sino que estaban obstruyendo cosas de ahí para reedificarse su propia casa. Ellos empezaron a tomar cosas que no les pertenecían, cosas que le pertenecían a Dios. Dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Olvidaron su propósito. Olvidaron el propósito por el cual fueron libertados. Yo te hago una pregunta. ¿Tú tienes bien claro el propósito por el cual Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario? Todos tenemos que tener bien claro el porqué del sacrificio de Jesucristo en nuestras vidas. Ok, nos dio vida eterna, nos dio perdón de pecados, pero ¿qué más hay? Tenemos un trabajo en esta tierra. Aquí no es de que ya recibí a Cristo en mi corazón y ya me voy a ir con Él. Tenemos un trabajo en esta tierra, igual como el pueblo de Israel tenía un trabajo, reedificar. Nosotros tenemos que trabajar para la gloria de Dios. Y diario, todos los días, en cada momento, estar trabajando para la obra de Dios. No nomás cada mes que vamos al hospital, o no nomás cada año que nos toca apoyar al ministerio carcelario. Es todos los días. Todos los días. No, es que yo no pertenezco a ningún ministerio. ¿Cómo no? Perteneces al mejor ministerio que puedes tener, la gran comisión, la que el Señor Jesús nos dejó. Trabajar para su obra es lo que el Señor nos ha dejado a ti y a mí. Por eso le hago un paralelo en esta historia. Algo semejante a ellos es lo que nosotros tenemos que hacer todos los días de nuestra vida para que nuestra vida tenga un sentido. Si tú no le has encontrado sentido a tu vida, es porque te has enfocado en tus propios beneficios. Tú te has enfocado en ti mismo. ¿Y sabes cómo se llama esto? ¿Sabes cómo se llama esto? Va más allá de la idolatría. Vamos para allá. Vamos a Ezequiel 16. Si quieren, pónganle ahí un papelito o el dedo ahí para que no se... Vamos a regresar a G ahorita. Y se llama egoísmo. Vamos a Ezequiel 16. Ezequiel 16, 49 al 50. Aquí vamos a ver el enfoque que tenía esta ciudad. ¿Sabes por qué destruyó Dios a Sodoma y a Gomorra? Todos decimos por la depravación sexual. Todos decimos, es que fue la depravación sexual lo que Dios hizo que terminara ahí. Esto va más allá. Esto va más allá. Vamos a leer, dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Cuál fue? Soberbia, saciedad de pan
Abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, ¿qué? Las quité. Te lo voy a decir como dice la versión al día. Dice: el pecado de tu hermana Sodoma fue el orgullo, la ociosidad y el exceso de comida, mientras los pobres y necesitados sufrían afuera de sus puertas. Geográficamente, en la ciudad de Sodoma y Gomorra eran las ciudades más prósperas de aquellos entonces, y sus alrededores, las ciudades de sus alrededores, estaban padeciendo de pan, se estaban muriendo de hambre, había gran necesidad. Había gran necesidad, pero el egoísmo, el enfoque de enfocarse en sus propias cosas y desconectarse de Dios, los llevó a hacer cosas tremendas en su vida. Se enfocaron en ellos mismos, no fueron capaces de ir y alimentar. Ellos eran tan ricos y tan prósperos que ellos podían alimentar las ciudades de los alrededores, pero su enfoque no fue la gente. No fue la gente que se estaba muriendo de hambre, la gente que necesitaba ayuda. Ellos se enfocaron en sí mismos, en edificarse ellos mismos, en sus casas, en ellos mismos, se sustentaban ellos mismos. Su enfoque estaba en ellos mismos, en el egoísmo, en no doy nada, tengo abundancia de pan, pero todo es para nosotros. Los demás que se rasquen con sus uñas. Así estamos a veces nosotros. Nosotros nos estamos convirtiendo tenemos la abundancia de pan. ¿Y sabes en qué nos estamos convirtiendo? En unos panzones religiosos que tenemos el pan y nada más nos lo comemos nosotros mismos, pero no salimos a las calles a compartir de ese alimento, que es el alimento espiritual, que tú y yo tenemos que ir allá afuera a las calles. No, aquí nos vemos bien bonitos, de Dios hermano, aleluya, gloria. No, es afuera donde tenemos que impactar a la gente, es donde la gente tiene necesidad. Hay una frase bien preciosa que me gusta de la Fundación Emanuel, que dice: su gente ayudando a su gente, su gente ayudando a su gente, supliendo las necesidades de la gente. Amas a Dios, ama a la gente. Sirves a Dios, sirve a la gente. Sirves en la iglesia, sirves afuera. Yo no puedo enfocarme con mi servicio nada más aquí. Mi servicio tiene que estar totalmente enfocado hacia afuera, con la gente que necesita realmente del alimento espiritual. Aquí en el libro del profeta Ageo podemos ver claramente, chequen en el versículo 2, dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. O sea, qué chistosos, ¿no? Han dicho: aún no es el tiempo de edificar la casa de Dios. Qué chistosos, ¿por qué? Porque no era el tiempo de edificar la casa de Dios, pero la de ellos sí. Entonces vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros, tiempo para vosotros. Dice: es para ustedes, tiempo para ustedes de habitar en sus casas artesonadas, arregladas, sus casas prósperas, sus casas bonitas, y la casa de Jehová, dice, y mi casa desierta. Les hace esta pregunta Dios. Les hace esta pregunta, una pregunta bien tremenda. Se habían olvidado del propósito del cual fueron libertados y empezaron a enfocarse en sus propios beneficios, en sus enfoques a sí mismos, igual que la ciudad de Sodoma y Gomorra. Se empezaron a enfocar a ellos, se empezaron a olvidar de lo que sucedía, nada más su enfoque estaba en ellos. Ahora sí que la bendición la querían todos ellos, ¿no? Su enfoque estaba en ellos mismos. Su enfoque estaba en ellos mismos. Pero Dios les hace
una alerta, ¿no? Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Mediten. ¿En qué tiempo se olvidaron? ¿En qué tiempo se desviaron? ¿En qué tiempo quitaron sus ojos del propósito que Dios tenía para ustedes? Mediten, piensen. Estamos a punto de terminar un año. Nos queda un mes, lo que falta, y el mes de diciembre. ¿Y qué hemos logrado? ¿Cuáles fueron nuestros propósitos a inicios del mes? Y te estoy hablando de propósitos en Dios. Enfoque en Dios, sueños, anhelos en Dios, no en esos propósitos mafutos que nos hacemos cada inicio de año, de que ahora sí voy a casar, ahora sí voy al gimnasio, ahora sí, no, olvídate de esos propósitos, de los propósitos de Dios. Al inicio del año, no sé si te visualizaste ahora, al terminar el año, y te ves igual. ¿O qué ha pasado? ¿O al inicio del año estabas mejor que ahora? Aquí dice, mediten sobre vuestros caminos, mediten. ¿Qué onda? ¿Cómo van caminando? ¿Cómo va su caminar? ¿Por qué se desviaron del propósito? ¿Por qué se están empezando a enfocar en ustedes mismos? ¿En sus casas artesonadas? ¿En sus casas muy bonitas? Pero se olvidaron del propósito de Dios para sus vidas. A veces nosotros nos olvidamos. ¿Cuántas almas has ganado para Jesucristo este año? ¿Por qué? Porque estamos edificando para nosotros mismos. Una vez dije una frase, y la frase que dije hace tiempo. Si tu vida no está impactando allá afuera para salvación, algo está sucediendo en tu vida. Es tiempo de meditar. ¿Qué está pasando? Si mi vida no está afectando para salvación, para vida eterna allá afuera, algo está sucediendo en mi vida. Y dice aquí Dios, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Tengo que meditar, tengo que hacer ¿cómo se dice? Un inventario en mí. Un inventario, decir, ¿qué pasó? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué sucedió? Porque en vez de ir hacia adelante voy para atrás, o me he quedado estancado. ¿Qué está pasando? Dice, meditar. ¿Qué onda con mis caminos? ¿Qué está pasando con mis caminos? ¿Qué está sucediendo con mi vida? ¿Qué está sucediendo? Jesucristo dio su vida por ti, dio su vida por mí. Hay un precio. El precio se llama su sangre preciosa. No hay un valor económico, no hay valor, nada que le llegue al precio de la sangre de Jesucristo, por el cual tú y yo aquí estamos hoy. Pero tenemos un propósito en nuestras vidas: edificar para la gloria de Dios. Edificar para la gloria de Dios. Tú y yo tenemos un propósito en nuestras vidas. Vamos al libro de los Jueces. Y vamos a leer del 15, 5:15 al 19, al 18, perdón. Dice la palabra de Dios: aquí el contexto nos está hablando que el pueblo de Israel está en guerra.
como sabemos, el pueblo de Israel se dividió en 12 tribus. Entonces Dios les hace un llamado a las 12 tribus para ir a la batalla, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios: caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak también Isaacar se precipitó en pie en el valle entre las familias de Rubén, hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles? Los rediles significan los negocios, los trabajos. Dice, las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón, se dejaron ir por lo que había en su corazón. Dice la palabra de Dios: engañoso es el corazón y perverso. Y se dejaron ir por las resoluciones de su corazón, porque en su corazón, ¿qué estaba? En su corazón estaban los negocios, los trabajos, su enfoque en ellos mismos. Eso significa los rediles. ¿Por qué te quedaste entre los rediles? Para oír los balidos de tus rebaños. Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Aquí nos dice grandes propósitos del corazón, nos está hablando de los sentimentales, del corazón, de los sentimentalismos. Sí, Señor, sigo donde quiera que vayas. Sí, Señor, y no es cierto. Nos la pasamos glorificándole a Dios, pero nuestras vidas no cambian. Nos está hablando aquí. Hubo grandes propósitos del corazón. Simplemente un propósito nada más, pero no fueron más allá. No fueron más allá, se quedaron ahí. Se quedaron escuchando el oído de sus negocios. Cómo fructificaban sus negocios. En lo que los demás estaban en la batalla, ellos estaban edificándose a sí mismos. Su enfoque era a sí mismos. Y Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, porque se detuvo junto a las naves, los negocios, el trabajo. Se mantuvo a la ribera del mar, igual, trabajando en sus trabajos, en sus enfoques. Y se quedó en sus puertos. Dice, el puerto de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí a las alturas del campo. Obedecieron, se la jugaron, como dicen por ahí en el barrio, se la rifaron esos chavos. Mientras que los demás, su enfoque estaba en ellos mismos, los otros se van a la batalla. Hay consecuencias. Hay consecuencias cuando tú te enfocas en ti mismo, y consecuencias graves. Dice ahí mismo en el 23, dice: maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradas, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. No vinieron. Dios les hizo un llamado y no lo hicieron. No lo hicieron, se quedaron su enfoque fue ellos mismos, la edificación de sus propias casas. El propósito de Dios se había perdido, se había desviado del propósito de Dios. Se perdieron esos cuates. Hay un sketch, que de hecho iba a ser Diana ese tiempo, pero no lo hizo. Y hay ese sketch es una historia real. Es el sketch de Clarita. ¿Sí es Clarita o Rosita, perdón, ya estaba cerca. Es una historia real. Dios le habla a una chavita, a una adolescente, le hace un llamado. ¿Para qué? ¿Para qué nos hace el llamado Dios? ¿Para qué? Para que le sirvamos. Dios te salva y Dios te llama, te guía. Entonces Dios pone sus ojos en esta jovencita y le hace un llamado. ¿Para qué? Para que le sirviera, para que anduviera en sus propósitos, para que anduviera en sus propósitos todos los días de su vida, haciendo su voluntad de Dios. Y esta chavita dice: no tengo tiempo, porque voy a la escuela, tengo juegos,
cosquilla. Y anda con, como dicen por ahí, anda con la cosquilla del novio y de andar ahí, de soñadoras, ¿verdad? Llega Dios y le dice, Clarita, sígueme. No, Señor, no puedo. Ahorita no puedo. Estoy bien ocupada. El novio, la escuela, tantas cosas. ¿Y sabes qué? No. Pasa el tiempo. Se casan. Clarita, vente, sígueme. Tengo un propósito para ti. No, Señor, ahorita no. Me acabo de casar. Pasa el tiempo, llegan los hijos. Clarita, sígueme. Tengo un propósito para ti. Señor, los hijos. Pasan los años. Ya se viejita. Clarita, Señor, pues ya estoy grande, ya para qué. Ese es un esquema. Pero la historia real dice que después pasa un hombre de Dios, un profeta, y le dice, Clarita, si tú hubieras obedecido a Dios, ¿cuánta gente se hubiera salvado? ¿Cuánta gente se fue? ¿Por qué no le hablaste? Dios tenía un plan, un propósito para su vida, y su enfoque no fue el propósito de Dios, su enfoque fue su propio propósito, sus propios sueños, sus propios anhelos de ella misma, el egoísmo. Yo no, Señor, ahorita no, mañana sí, ahorita no, mañana sí, y así se la fue llevando. Y llega un profeta y luego le dice, Clarita, ¿sabes cuánta gente se hubiera salvado si tú hubieras obedecido la voz de Dios? Dios está viniendo a tu vida y te ha dicho, tengo un propósito para ti, sírveme. Afuera, afuera. Porque afuera es donde, cuando tenemos que vivir en los propósitos de Dios. Afuera tenemos que vivir en los propósitos de Dios. Aquí es muy bonito, pero afuera, como dicen en mi rancho, ahí es donde la puerta torció el rabo, donde ya no nos gustó. Porque nos estamos llenando, nos estamos haciendo nuestra vida en unos panzones con melones de pan, que ni siquiera las migajas que caen de nuestra mesa le dejamos a los de afuera. Nos enfocamos en nosotros mismos. Hay consecuencias. Hay consecuencias. Te voy a decir cuáles son las consecuencias. Primera consecuencia, tengo 3 consecuencias. Ahí va la primera. Ageo 1:6. La primera consecuencia es insatisfacción. A ver, repite conmigo. Insatisfacción. A ver todos. Insatisfacción. Esa es la primera consecuencia de no estar en los propósitos de Dios, de no estar conectado con Dios en sus propósitos. Nos desconectamos y empezamos a vivir en nuestros propios propósitos. El primer propósito es, la primera consecuencia es insatisfacción. Ageo 1:6. Sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y quedáis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja en jornal recibe su jornal en saco roto, su trabajo es en vano. Hay insatisfacción en todo lo que hace, no es saciado con lo que hace, hay insatisfacción porque es una consecuencia de vivir en tus propios propósitos. Trabajas en vano,
Tu jornal es en saco roto. Echas y vas tirando. Y vas tirando. Y una vez me acuerdo que siempre llevas un pantalón roto y me llegó una mano y yo, ya estaba planeando qué iba a hacer y qué iba a hacer. Y ya cuando llegué a la casa dije, ya no traía nada. Así es. ¿Y qué pasa en mi vida? Hay una insatisfacción total en mi vida. ¿Por qué? Porque estoy desconectado de los propósitos de Dios. Me he olvidado de vivir en los propósitos de Dios y me he enfocado en vivir en mis propios propósitos, como lo vemos aquí. Y la consecuencia número 1 es insatisfacción. ¿Tú te has sentido insatisfecho con lo que haces? ¿Te has sentido insatisfecho? ¿Que trabajas mucho y el dinero no te rinde? Trabajas un montón, llegas bien cansado, bien agotado, pero llega el sábado, el día de quincena, y andas como dice mi pastor, andas bien hizo, dices, ay, pues ¿en qué me lo gasté? Híjole, no sé en qué me lo gasté, no sé. Para la próxima voy a buscar todo lo que vaya gastando. Y empiezas a hacer, pero así, y no, porque estás echando en saco roto. Una consecuencia. Segunda consecuencia. Tendrás estrechez y tendrás escasez económica. ¡Wow! Aquí ya no nos gustó. Vamos a repetirlo otra vez. 2. Segunda consecuencia. Tendrás estrechez y tendrás escasez económica. Dice el versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre en su propia casa. Dice ahí al inicio, hayáis poco, buscáis mucho y hayáis poco, hay estrechez, hay escasez. Hay estrechez, hay escasez económica en nuestras vidas. Buscamos mucho y hallamos poco y a veces no hallamos nada. Encerráis en casa, dice, y yo lo disiparé de un soplo. Y luego viene la pregunta, ¿por qué? Y luego dice Jehová, Dios de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa para sí mismos, porque nos hemos olvidado del mandato de Dios, el mandato divino de Dios, que es para edificar, para su gloria, no para mi gloria, para la gloria de Dios. Acuérdense que Dios no comparte su gloria. La gloria de Dios es la gloria de Dios, y es en lo que debo estar conectado todos los días de mi vida, conectado todos los días de mi vida con la gloria de Dios, no con mi gloria, con la gloria de Dios. Tengo que estar ahí. Tercera consecuencia. Deja de llover sobre tu vida. Dice el versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. La lluvia representa la presencia de Dios en tu vida. Cuando tú te enfocas en el egoísmo, cuando te enfocas en ti mismo, tú mismo estás cerrando en la conexión con Dios. La presencia de Dios cesa la lluvia, la bendición para tu vida. Y la lluvia se detiene y no hay fruto. No hay fruto en tu vida. ¿Cómo identificar si estoy en el propósito de Dios? ¿Cómo puedo identificar si estoy realmente conectado en el propósito de Dios y no estoy enfocado en mis propios propósitos? ¿Cómo lo puedo identificar? Claramente, ¿hay frutos? ¿Hay frutos en tu vida? Versículo 11 dice, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y
ciencias y sobre todo trabajo de manos de hombres. Yo identifiqué aquí 3 frutos. Y si puedes darle vuelta a la Biblia de lado a lado, de pasta a pasta, de Génesis, Apocalipsis, puedes leerle, puedes buscarle ahí y vas a encontrar siempre 3 frutos cuando cesó la lluvia, cuando cesó la bendición de parte de Dios. Tú puedes identificar 3 frutos. Número 1, el trigo. Número 2, el aceite. El trigo, el vino, el aceite. Acompáñame a Salmo 104, por favor. ¿Qué representan estos 3 frutos? ¿Por qué cesa cuando deja de llover? Cuando deja de caer la lluvia temprana y tardía, como lo dice ahí en el libro del profeta Joel. La lluvia temprana y tardía cesa en nuestras vidas y no hay fruto. ¿Qué significan esos 3 frutos que te acabo de hablar? Dice, Salmo 104:15. Dice, y el vino que alegra el corazón del hombre. ¿Qué hace el vino? Alegra el corazón del hombre. Alegra el corazón del hombre. Dice, hay plenitud de gozo, alegría. Hay alegría en tu vida. Hay vino. El vino que produce alegría, satisfacción, gozo, tranquilidad. ¿Hay vino en tu vida? ¿Estás alegre? ¿Hay un gozo en tu corazón? ¿Hay gozo en tu corazón en esta mañana? Dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. Dice que por sus frutos. Dice el Salmo 16:11. Dice, me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dice la palabra de Dios, en tu presencia hay plenitud de gozo. Hay vino. En tu presencia hay plenitud de vino. Plenitud de gozo significa el vino, la plenitud, el gozo. Segundo fruto, el aceite. Y dice ahí, dice, el aceite que hace brillar. El aceite que hace brillar. ¿Qué hace brillar? El rostro. ¿Se acuerdan cuando subió Moisés al monte? ¿Cómo bajaba Moisés? Resplandecía, ¿verdad? La presencia de Dios en Moisés. El aceite, la presencia de Dios, la unción. ¿Sabes qué significa también el aceite? El aceite es sinónimo de victoria. ¿Tú sabías eso? Hermanos que somos resentidos, ¿hay victoria en tu vida? ¿O estás viviendo en derrota? Porque de repente se levantan esos enemigos, tristeza, depresión, como le llames, angustia, ira, y vienen y nos dan una paliza. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo en victoria. Nos falta aceite. Nos falta aceite. Nuestras lámparas tienen los puros asientitos del aceite. Necesitamos, para vivir en victoria, necesitamos del aceite, necesitamos la victoria. Salmo 92. ¿Quieres no vayas, yo te lo leo?
Dice Salmo 92, 10 y 11. Dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Dice, seré ungido con aceite fresco. Dice, seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantan contra mí, de los malignos. Dice, mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Seré ungido con aceite fresco. La fuerza del búfalo vendrá a mi vida, porque he sido ungido con el aceite fresco. El aceite significa victoria en tu vida. Hay victoria en tu vida. Hay gozo, hay plenitud de gozo en tu vida. Estás viviendo en victoria, estás viviendo en derrota. Isaías 10:27, antes de pasar los 3. Isaías 10:27. Ahí me dice cuando lo tengan. Dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿A causa de qué? De la unción. ¿De qué yugo nos está hablando? No tengo mucho tiempo para explicártelo, pero está hablando del yugo de Asiria. El yugo de Asiria significa planicie. ¿Qué significa? Planicie. El yugo de Asiria significa planicie. Significa la gente que no crece, la gente que permanece siempre igual, porque le falta el aceite, le falta la unción, y la única forma de destruir ese yugo es por el aceite, por la unción, por la victoria que tú necesitas. Que a veces decimos, es que el Espíritu de Dios está en mí. Sí, pero ¿cómo está? Necesitas la llenura. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida, todos los días. Un carro no puede jalar sin gasolina. Así nosotros necesitamos del Espíritu Santo para echar hacer frente a todo lo que venga. Para dar testimonio de Jesucristo necesitamos al Espíritu Santo. No la palabrería que me sale. No. Necesito al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo venga a convencer a la gente del pecado. No yo, el Espíritu Santo. Necesito vivir en victoria. Necesito del aceite. Número 3. El trigo. ¿Qué significa el trigo? El pan. Dice ahí mismo en el Salmo 104. Dice, el pan que sustenta la vida del hombre. El pan que sustenta la vida del hombre. ¿Cómo se llama el pan que sustenta la vida del hombre? Jesucristo. Jesucristo dice ahí en Juan 6:48. Juan 6:48 dice, Jesucristo, el pan que sustenta la vida del hombre es Jesucristo, y Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron del maná del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que en él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Necesitamos del pan. En tu vida hay abundancia de pan. De pan. De pan. Hay abundancia de pan.
del alimento espiritual que Dios nos ha dado. En tu vida hay ese alimento, en tu vida hay frutos en tu vida. En tu vida se encuentran esos 3 frutos. Tú me puedes decir, no, amigo, pero pues claro, yo soy de los servidores aquí de la iglesia. Es más, yo soy de los que están en la iglesia. No, yo también soy parte de aquí del pastorado. No, yo también soy parte del pastorado. Y yo también me he encontrado en mi vida seca, árida, sin frutos. Me he encontrado sin vino, me he encontrado sin aceite, me he encontrado sin nada. Me he encontrado sin nada. Pero he ido ahí delante de Dios a llorarle, sí he ido ahí delante de Dios a llorarle porque me he encontrado sin frutos, me he encontrado sin nada en mi vida. Estoy trabajando echando en saco roto, sí. Yo también he vivido las consecuencias, me he encontrado sin frutos, me he encontrado sin nada en mi vida. Pero he ido ahí delante de Dios a llorarle, a postrarme ahí, a humillarme delante de Dios y a volverme a Dios y a sus propósitos, porque me he enfocado en otras cosas y no en el propósito de Dios. Hay vino, hay aceite en tu vida. ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo estamos terminando este año? ¿Cómo vamos a llegar al fin de año? ¿Con las manos vacías? ¿Con el saco roto? ¿Con insatisfacción? ¿Estamos trabajando en vano? Tenemos que volvernos nuestros ojos a lo que Dios nos ha enviado. El propósito de Dios tiene que estar en mis propósitos. Tengo que enfocarme en todo esto, en mi vida, todos los días, tengo que estar ahí. Todos los días, mi enfoque debe de estar basado totalmente en edificar para su reino, en trabajar para su reino, para su gloria, nada más. ¿Quieres ser bendecido en tu trabajo? No pierdas el enfoque de Dios. No te afanes de las cosas vanas. No te desconectes del propósito de Dios para tu vida. No te desconectes de ese propósito y no te conectes a otros propósitos de tu propia vida, de tus propios propósitos, sino a los propósitos que Dios ya preparó para ti. Los propósitos por el cual Jesucristo fue a una cruz y derramó su sangre preciosa por ti, para que fueras testigo de Él, para que fueras testigo de ese sacrificio y te enfocaras en ese propósito, nada más. Nada más. Vino, aceite, trigo y pan. Frutos que tenemos que tener todos los días.